Mi gente, estamos aquí con Antonio no, déjame decirlo bien, Piepoli. Así está Piepoli, correcto, ¿verdad? Piepoli, Piepoli. Piepoli. Es Eso. italiano ese apellido, ¿verdad? Sí, exacto. Brutal. Antonio es un máster, tiene una clínica de rehabilitación en Granada, ¿correcto? Sí, Y la razón por la que estamos haciendo este video es porque vamos a ver primero un video que ha estado muy viral de un ejercicio de un CC Squat en el que las cosas no salieron como debieron salir, pero también vamos a querer dejarles a ustedes varias herramientas para que puedan saber identificar qué ejercicios pueden ustedes quizás identificar como más efectivos para ustedes o ciertos criterios que puedan tener para poder tener un poquito más de herramientas y saber decir, saber reconocer si un ejercicio es lesivo, y vamos a también hablar de que si un ejercicio realmente puede ser lesivo o qué es lo que se hizo dentro de un ejercicio mal ejecutado para hacerlo de esa forma. Así que yo le voy a dejar y quiero preguntarle también a Antonio que nos cuente un poquito sobre él, que ya les hablamos un poquito, pero él nos va a poder decir una introducción corta y ya después nos metemos en el tema. vale. Genial. Pues mira, yo soy graduado en ciencia del deporte, primero en Italia, luego aquí en Granada, hice varios másteres y ahora mismo desde el punto de vista académico estoy terminando el doctorado de investigación en la Universidad de Jaén, que está aquí cerca de Granada, con temas relacionados con la biomecánica, con entrenamiento basado en la velocidad y press de banca, etcétera. Y bueno, desde el punto de vista profesional, pues montamos BioCenter, aquí está, hacemos un poco de publicidad, una clínica multidisciplinar aquí en Granada también, donde estamos fisios, redactadores, entrenadores, nutricionistas, un poco intentando llevar a la clínica un poco todos esos conceptos también teóricos que vamos investigando y a la vez retroalimentar un poco la investigación con las cuestiones prácticas que vamos encontrando, ¿no?, en nuestro día a día. Y desde hace ya unos 7, 8 años también me dedico a la formación, tanto en másteres universitarios como la formación privada, podemos decir, tanto presencial como online ahora. Como te comentaba antes, he sido padre hace poco y sobre todo estoy moviendo bastante más lo online ahora, que me muevo un poquito menos. Y bueno, todo esto un poco la parte de formación, ¿no?, de docencias, la parte de investigación, la parte de clínica, intentamos unirla y intentamos dar conocimientos más prácticos y que sirvan para el día a día. Y un poco la divulgación, ¿no?, como así me conociste tú también, intentamos aclarar e intentar derribar también algunos mitos, porque al final lo que pasa en redes sociales es que tendemos mucho a lo extremismo, ¿no?, a los blancos y a los negros, esto es bueno, esto es malo, cuando realmente hay que hacer varias matices, ¿no?, sobre cualquier cosa. Y hoy hablaremos de lo que es lesivo, lo que no es lesivo, porque un ejercicio podría aumentar o disminuir el riesgo, etcétera. Brutal. Y me gusta que cuando mencionas lo de los mitos y lo de dar varios matices, porque precisamente primero vamos a mostrarles el video del ejercicio, que pueden que lo hayan visto antes. Antonio quizás va a hablar varias remarcaciones o varias indicaciones sobre qué pasó ahí. Y luego él tiene un post, o él hizo una presentación muy completa en la que vamos a agarrar toda esa explicación brutal que él nos estaba haciendo ahí, y yo también me voy a encargar de poder hacerla lo más aterrizable posible para todos nosotros, y que las cosas que hasta que yo no entienda también hacerlas y preguntárselas a él para que nos aclare y entender por qué el ejercicio pasó lo que pasó y qué es lo que realmente pasa con ese ejercicio. Así que si te parece, Antonio, vemos el video Dale. del famoso CC Squad. ¿Quieres, Sí, quieres decir algo sobre el video? sí, a ver, aquí una de las cosas que yo también comentaba en una historia cuando pasó esto es que es muy importante cuando veamos este vídeo ir a la fuente, ¿no? Y yo justo encontré el chico que se lesionó y vi un poco que él mismo comentaba, porque él mismo ha subido ese vídeo y lo ha comentado y comentaba qué tipo de lesión había tenido, por qué había pasado, por qué él creía que había pasado y todo lo demás, ¿no? Porque al final hacemos muchas suposiciones, vemos muchos vídeos en internet muchas veces y llegamos a conclusiones que a lo mejor no son correctas porque no conocemos el contexto, ¿no? Entonces yo entrando en el perfil de este chico, él mismo comentaba que la lesión no había sido tan grave como aparenta, ¿no? El vídeo a algunas personas cuando yo se lo envié le daba un poquito de miedo, ¿no?, ver el vídeo. Y
ahí aparenta ser que haya una rotura completa del ligamento cruzado anterior, que es un ligamento que sirve justamente para frenar, podemos decir, el cajón anterior, que es un mecanismo donde la tibia se adelanta respecto al fémur, y esto, si el ligamento cruzado anterior no puede soportar esa tensión, pues se rompe. Bueno, por lo visto, en este caso hubo una rotura parcial, que quiere decir que el ligamento tiene varias fibras y solo se rompieron algunas, no se rompió completamente, por tanto no es tan grave como aparenta ser, y también se lesionó algo el menisco, ¿no? Pero muy poco, no hubo gran cosa. De hecho, él mismo dice que después de una semana ya había vuelto a hacer deporte de forma gradual y estaba un poco recuperándose de esto, que en principio no había necesitado tampoco intervención, y que iba todo bastante bien, ¿no? Que al final sí se operó, pero bueno, al final una cosa que tenemos que entender es que la lesión, ¿vale? Es intrínseca al deporte. Intrínseca quiere decir que cualquier deporte tú vayas a practicar, existe una probabilidad que te vayas a lesionar. Pero esto no quiere decir que el deporte sea malo, ¿vale? Es decir, si tú vas a jugar un partido de fútbol, haces un cambio de dirección y te rompe el cruzado, no quiere decir que ni el cambio de dirección es malo, ni que el fútbol es malo. Bien, porque igualmente en cualquier otro deporte que nosotros podamos poner ejemplo, ciclismo, gimnasia y demás, existen lesiones. Lo único que son lesiones diferentes, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Que este chico además comenta él mismo en la descripción del vídeo que nunca había hecho este ejercicio, nunca, antes de este día. Ya esto es importante saberlo por el aprendizaje, ¿no? Que solemos tener, y aprendemos a conocernos, ¿no? Muchas veces un ejercicio, imagínate que nunca he hecho press de banca, ahora me pongo ahí, pongo mucho peso e intento hacerlo sin haber aprendido nunca. Pues también tiene mayor riesgo, ¿no? Que si ya lo llevo practicando durante mucho tiempo. Entonces ese chico nunca había practicado esto, hizo la primera repetición prácticamente sin peso, vio que se le daba muy bien, que le parecía muy poco peso, pasó a 5, a 10, a 15, hasta 20 kilos en esto cuando ya se rompe. ¿Por qué? Porque no notaba demasiado y quería probarse. Y dentro de este probarse, pues es cuando se produce la lesión. Bien, entonces, esto es un poco la historia que relata el propio Chicos, y esto es importante conocerla, esa historia, porque ahí podemos pensar, no, claro, él lleva un año, no es lo mismo que lleva un año haciéndolo y se rompe, no es lo mismo que tiene lesiones previas, que él mismo dice que no tenía lesiones previas, pero sí dice, por ejemplo, una cosa bastante importante también en su descripción, que tenía una muy poca fuerza en los isquiotibiales. Los isquiotibiales son una musculatura posterior del muslo que sirve también para frenar la tibia, es decir, los isquiotibiales, tanto el bíceps femoral como el semitendinoso, el semimembranoso, hacen la misma función del cruzado, ¿vale? Es decir, trabajan en conjunto para frenar el desplazamiento anterior de la tibia respecto al fémur. Entonces, si yo tengo poca fuerza en los isquiotibiales, nunca he practicado ejercicio, hago una progresión muy rápida de la carga, obviamente la probabilidad de lesión aumenta, pero esto no quiere decir que te vayas a lesionar ni que no te vayas a lesionar. Aquí siempre, en el mundo de las lesiones, siempre hablamos de probabilidades. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer cosas para aumentar ese riesgo o para disminuir. Bien, esto un poco así a nivel general. Luego ahora lo podemos analizar más desde el punto de vista biomecánico, qué pasa, ¿no? Con este ejercicio. Pero lo que yo quiero transmitir, lo que quería transmitir también con el post a la gente, tampoco quiero decir que todo el mundo tenga que hacer este ejercicio ni que no tenga que hacerlo. Lo único que, obviamente, si nosotros no respetamos las progresiones, nos ponemos a hacer ejercicio que no conocemos y además tenemos ciertas debilidades, la probabilidad de lesionarte aumenta. Igual que si te pones a jugar un partido de fútbol sin haber jugado nunca al fútbol o sin estar en forma. Es decir, si yo mañana voy a jugar al fútbol, llevo a lo mejor 10 años sin jugar, la probabilidad de que me lesione es más alta que si estuviera jugando más veces y estuviera entrenado para jugar al fútbol. Brutal. Luego, cuando estabas hablando en el post, diste como varias indicaciones de qué era lo que había hecho que el peso también Sí. propensara a eso. No sé si quieres tocar un poco de ese Sí, tema. si hacemos un análisis importante, ¿no? Para conocer, yo siempre digo, ¿no? Para que haya una lesión es muy sencilla, ¿no? La ecuación es muy sencilla. Las fuerzas que se están produciendo en el ejercicio tienen que superar la tolerancia que tiene el tejido o la persona. Sí, este es justamente el post, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que saber analizar cuánta fuerza o qué capacidad se requieren para hacer un ejercicio como este. ¿Okay? Igual que debería hacerlo para cualquier otro ejercicio. Pero este, como a la gente le da como más miedo, y más después de haber visto este vídeo, pues es muy importante poder analizarlo, ¿no? Entonces, justamente en las siguientes diapositivas empiezo a hacer un análisis
un análisis básico de lo que es este ejercicio, ¿no? Y de qué supone y por qué ha supuesto tanta carga que ha podido llevar a la lesión. Bien, aquí hago un análisis muy sencillo, ¿vale? Primero lo que tenemos que calcular o diseñar, ¿vale? Es un análisis muy sencillo, se llama un análisis de cuerpo libre y es simplemente lo que se intenta hacer es a través del dibujo, bien, de las fuerzas, de los vectores de fuerza, intentar entender las fuerzas y los torques, que ahora explicaremos qué es, que se producen alrededor de la articulación. Esto es lo mismo, como tú me dijiste, Ibrahim, que estudiaba ingeniería civil, es lo mismo que se hace para saber las fuerzas que puede soportar un material. ¿Vale? Imaginamos que yo quiero poner una bisagra en una puerta y quiero saber cuánta fuerza tengo que hacer para arrancar esa bisagra de la puerta o para romper esa bisagra. Pues los mismos experimentos ¿no? que se hace y se hace a través de ordenador y de software súper complejo, nosotros lo podemos simplificar. No es, igualmente preciso, pero igualmente no vale, para entender cuántas fuerzas están produciendo ahí alrededor de la rodilla, ¿vale? Y en particular cuántas fuerzas de cizallas se están produciendo a la rodilla, que eso es lo que genera son fuerzas de tensión en el ligamento cruzado, es decir, cuánta fuerza tiene que hacer el ligamento cruzado anterior en un ejercicio como esto. Entonces yo dibujo varias flechas, podéis ver la flecha ahí morada, que lo que está describiendo es la fuerza peso, ¿vale? Es decir, la carga que tiene la persona, incluyendo, digamos, el peso que tiene la misma persona, por la aceleración gravitacional. Es decir, lo que normalmente llamamos kilos, ¿no? Entonces, todo el peso, podemos decir, ver de la persona y de la persona con el disco, está muy alejada de lo que es el eje de rotación de la rodilla, ¿vale? Que es el puntito este blanco. ¿Qué pasa cuando alejo mucho la aplicación de fuerza del fulcro, digamos, de la leva, ¿no? De la palanca? Pues que es muy fácil, ¿no? Muy fácil generar una rotación alrededor de este eje. ¿Okay? Entonces, yo siempre pongo un ejemplo de una puerta. Si nosotros intentamos abrir o cerrar una puerta, si yo lo hago del extremo de la puerta, voy a tener que hacer mucha menos fuerza que si intento empujarla justo desde cerca de las bisagras. Bien, entonces, cuanto más me alejo, mejor. ¿Vale? De hecho, si nos fijamos, siempre por donde se abren las puertas nunca están cerca de la bisagra, ¿no? Están siempre lo más lejos posible. Y es justamente por esto, ¿no? Para aprovechar esa eficiencia de la fuerza aplicada. Entonces, claro, aquí en este caso nos está generando, podemos decir, una desventaja, porque en este caso el que tiene que resistir a esas fuerzas son los músculos. Bien, entonces a la fuerza de este disco tiene que resistir los músculos. Pero ¿qué más fuerzas en cuestión aquí? Una, el de la almohadilla de los tobillos, donde nosotros hacemos fuerza contra la almohadilla y la almohadilla nos restituye una fuerza, la tercera ley de Newton, cualquiera haya estudiado algo de física recordará, es decir, que a cualquier fuerza que yo aplico siempre se me va a devolver una igual y contraria, ¿bien? Pero hay una tercera fuerza, que esto es muy importante y aquí, entre comillas, uno de los errores que cometió el chaval fue no colocar bien la segunda almohadilla, la que están justo a la altura de los gemelos, ¿vale? Están generando una fuerza más, ¿vale? También sobre la rodilla. Entonces podemos decir, tres fuerzas que están generando alrededor de la rodilla y eso aumenta de forma exponencial los torques, ¿vale? Es decir, cuánta capacidad de rotación tiene esa fuerza alrededor de la rodilla. ¿Esto qué quiere decir? Que la musculatura implicada en evitar esto, en evitar la flexión de rodilla, que es el cuádriceps fundamentalmente, tiene que hacer mucha fuerza, ¿vale? Y ahora explicaremos qué pasa cuando tiene que hacer mucha fuerza el cuádriceps, porque ahí veréis que el culpable de la rotura prácticamente del cruzado es el cuádriceps, ¿vale? No el ejercicio, ¿no? Tú dices que la almohadilla de los gemelos debió ir que más arriba. Más arriba, ¿vale? Cuanto más arriba la pongo, cuanto más cerca la pongo del eje de rotación, menos fuerzas se están produciendo, ¿vale? Entonces, digamos que la almohadilla misma también me ayudaría a disminuir esa fuerza. Entonces, si yo la pongo muy abajo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una fuerza en este sentido hacia la tibia y otra en el otro sentido. Es decir, estoy rotando la tibia en este sentido a la vez que estoy rotando el fémur en este, ¿vale? Entonces estoy intentando como separar la articulación. Si yo pongo la almohadilla justo detrás, digamos en el hueco popliteo justo detrás de la rodilla, esa fuerza disminuye. ¿Vale? Que puede que se hubiera roto igualmente, ¿vale? Que no tuviera la tolerancia suficiente para resistir esa fuerza, pero hubiera disminuido la fuerza. Entonces, una forma muy sencilla es subir más la almohadilla, ¿vale? Entonces, ya ahí tenemos una pequeña como regresión al ejercicio, ¿no? Hacerlo un poquito más fácil. Lo que os comentaba antes, ¿qué pasa ahí? Que
ahora el que va a generar las fuerzas más grandes no es tanto que lo que nosotros pensamos, el cárico externo, ¿no? Oh, tiene mucho cárico externo. Lo que realmente importa es el cárico interno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto nos referimos a cuánta fuerza tiene que hacer el músculo, ¿vale? Sobre la inserción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos brazo de momento tan grande, una resistencia tan grande, el músculo tiene que hacer mucha fuerza para resistir. Si hace mucha fuerza, el cuádriceps, ¿dónde se insertará? ¿No? La tuberosidad tibial. ¿Qué va a hacer el cuádriceps? Tirar de la tuberosidad tibial. Es decir, justamente generar un cajón anterior. Entonces, si ya las resistencias me pueden estar generando un cajón anterior, el cuádriceps, ¿vale? Con su inserción en la tibia, lo que va a hacer es generar todavía más cajón anterior. Pero es que las fuerzas musculares, digamos, dentro de la ecuación, pesan más que la carga externa. ¿Ok? Esto es fundamental entender. Entonces, si yo le pido tanta fuerza al cuádriceps, el cuádriceps va a responder haciendo mucha fuerza. ¿Y esto que va a producir? Un cajón anterior. Si además el isquiotibial, que digamos el que resiste esa fuerza, no puede, es más fácil o es más probable que se produzca ese cajón anterior y por tanto una posible lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiero decir? ¿Que este ejercicio es malo porque se generan muchas fuerzas? No, es malo si las fuerzas que se están produciendo, tu cuerpo, y en este caso tus articulaciones y tu musculatura no son capaces de resistir a ello. Pero esto es lo mismo, es decir, imagínate que vamos a hacer un peso muerto con 200 kilos y yo solo puedo levantar 100, pues muy probablemente me voy a lesionar. Que a lo mejor no Claro. me lesiono, pero muy probablemente me puedo lesionar. Y aquí hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces la gente muchas veces piensa, ay, fuerza de cizalla, las cizallas son malas. Las cizallas no son malas, ¿no? La fuerza de cizalla, la fuerza de compresión están siempre, prácticamente, en todas las articulaciones, en cualquier ejercicio. ¿Qué pasa? Que serán mayores o menores dependiendo de cómo se hace el ejercicio, de las fuerzas que se están produciendo. Bien. Y una cuestión también importante aquí es que muchas veces clasificamos algo bueno o malo en base al tipo de ejercicio. El tipo de ejercicio es solo una variable, pero el ejercicio en sí da igual, porque fijaros qué podríamos haber hecho aquí. Subir la almohadilla reduciendo fuerza, reducir, por ejemplo, la distancia que hay entre, digamos, el centro de masa y el eje de rotación. Ahora, con tanto peso, el centro de masa está muy alejado, pero si yo, por ejemplo, bajo la pesa, en vez de ponérmela en el pecho, me la pongo en la cintura, ¿qué va a pasar? Que esa distancia se reduce. Por tanto, la resistencia, es decir, las fuerzas que se están produciendo externamente sobre la articulación, también va a disminuir. Bien, entonces, ¿qué deberíamos haber hecho aquí? Hacer una progresión mucho mejor y entrenar también aquella musculatura que ayuda a frenar ese cajón anterior. Bien, entonces, un poco esto, ¿no? Al final solemos caer digamos, en simplificaciones muy grandes de decir esto es bueno, esto es malo, porque he visto un amigo que se ha roto, pero hay mucha gente que hace este ejercicio que no se ha roto. Y eso no es prueba que sea bueno o sea malo, ¿vale? De hecho, yo algo que digo siempre, la biomecánica no nos dice si un ejercicio es bueno o malo. La biomecánica solo nos describe los ejercicios de sí, nos dice cuántas fuerzas se están produciendo, los ángulos que se están produciendo, pero nunca vas a leer en ningún libro decente de biomecánica que te diga este ejercicio es bueno, este ejercicio es malo, porque dependerá del contexto de la persona, de la fuerza que tenga, de cómo lo apliques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta, digamos, es un análisis muy sencilla. Luego voy haciendo un poquito más compleja la ecuación, ¿no? Porque hay más cosas que hay que tener en cuenta. Aquí lo que explicaba antes, ¿no? Que las fuerzas internas, ¿vale? La fuerza que digamos que se están produciendo alrededor de las articulaciones son más dependientes de las fuerzas musculares que del peso que yo pongo encima de la persona. Entonces, allí el verdadero problema es cuánta fuerza está haciendo el cuádriceps para producir un cajón anterior. ¿Bien? Y claro, más fuerza va a ser el cuádriceps cuanto más grandes son las resistencias externas, ¿no? Entonces, eso mismo que ha pasado con este chaval haciendo esto, hubiera podido pasar haciendo una frenada después de un sprint, ¿vale? Hubiera pasado lo mismo, ¿vale? Además, las fuerzas son bastante parecidas. Y aquí explico otro concepto importante que es el momentum, que quizás no se escucha mucho digamos, en el gimnasio, ¿vale? En el gimnasio, a nivel biomecánico sí es bastante conocido, pero a nivel de gimnasio quizás no. Pongo un ejemplo muy sencillo para explicar qué es el momentum, ¿no? Que es, si pensamos que yo te quiera frenar, por ejemplo, Ibrahim corriendo a 30 km por hora, que corre muy rápido, y un camión que se mueve a 30 km por hora, pregunta aquí, ¿cuál de los dos sería más fácil, ¿no? O ¿a cuál de los dos te pondría delante, ¿no? A lo mejor a una persona que corre a 30 km por hora
puede ser, aunque quizá no sea conveniente, a lo mejor un jugador de rugby que te está aplacando, pero claro, seguramente delante de un camión que se mueva, aunque a la misma velocidad, no te vas a poner. ¿Por qué? Porque la masa del camión es más grande. ¿Y esto qué significa? Que aunque tenga la misma velocidad, el camión te va a hacer mucho más daño, ¿vale? Por tener una masa bastante más grande, ¿ok? Y tú necesitas muchísimas más fuerzas para poder frenar, que quiere decir que el impacto que vas a tener cuando intentas frenar un camión va a ser muy grande. Es decir, resumiendo, es probable que te mueras si te pones delante de un camión que va a 30 km por hora y que no te mueras, pero que te lesione algo probablemente si te pone delante a alguien que corre a 30 km por hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Correr a 30 km por hora o que un objeto se mueva a 30 km por hora? No, ¿no? Sino la capacidad que tú tengas de poder frenar una masa tan grande. Y no es lo mismo que quiera frenarlo yo con mi masa, un camión, a que quiera frenarlo otro camión de la misma masa. ¿Okay? Y esto es importante. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el caso del chico? Aquí os pongo dos ejemplos. Cuando tú te añades una carga externa, además de la propia carga, ¿vale? La carga, digamos, los kilos serían dados de la masa por la aceleración, la propia masa, que es una propiedad de la materia, ¿bien? No depende de los kilos que tenga, ¿vale? Sino de la densidad de materia que hay en un objeto. Cuanta mayor masa, más momentum. ¿Qué quiere decir? Más difícil frenar. Cuando yo pongo un disco muy grande, ¿vale? Va a ser más difícil pesar. ¿Qué pasa? En la Tierra normalmente más masa, más kilos, ¿vale? Es decir, digamos, el lineal en la Tierra porque tenemos la aceleración gravitacional. En el espacio daría igual, no existiría el peso porque no hay aceleración gravitacional. Pero aquí, entonces, cuanto más kilo le pongo, además de los kilos propios de la carga que estoy metiendo más masa. Más masa, más momento, más difícil de frenar. Y en efecto, en el vídeo, si vemos el vídeo, si quieres lo puedes volver a poner, si vemos el vídeo, justamente cuando se rompe es cuando intenta, después de la fase céntrica, volver a subir, ¿no? Él está bajando, y bueno, aquí no se ve porque va por fragmentos, yo creo, no va muy fluido, pero él está bajando y cuando va a frenar y intenta, ahí, intentas volver a subir, es cuando se rompe. ¿Por qué? Porque justamente en el cambio entre céntrica y concéntrica, cuando yo tengo que frenar, porque la velocidad tiene que llegar a cero, siempre, ¿no? Para cambiar de céntrico a concéntrico. Por tanto, si yo quiero frenar toda esa masa y volver a reacelerar, ahí es cuando se va a dar la mayor diferencia en el momento, ¿vale? Del positivo al negativo. Y ahí entonces donde vamos a tener ese pico tan grande de esfuerzo que se están produciendo alrededor de la rodilla. ¿Bien? Y por esto se rompe justamente ahí. ¿Por qué no se rompe arriba? ¿O por qué no se rompe abajo? Y se rompe justamente en el cambio. Por esto, por el cambio de momentum. ¿Vale? Y esto es fundamental entender. Y por esto, si él hubiera utilizado 5 kilos, la probabilidad que se hubiera lesionado hubiera sido menor. Bien, haciendo exactamente el mismo ejercicio y estando igualmente de fuerte. Ahora, si él poco a poco se va haciendo más fuerte, su estructura se van haciendo más fuerte, es más probable, ¿no? Sí, ahí en lo anterior, en lo que hablo del centro de masa, que un poco he explicado antes, no es lo mismo no tener un peso encima a ponerme un disco y encima ponérmelo encima del pecho, y además cuanto más grande el disco, más se va a desplazar el centro de masa. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de gravedad, digamos, estará atacando justo donde está el centro de masa. Por tanto, si yo no tengo un disco encima, el centro de masa será el centro de masa de mi fémur más el tronco más la cabeza. Cuando yo le pongo un disco encima de 20 kilos y yo peso 70, el centro de masa se está desplazando. Cuanto más peso le pongo, más se desplaza el centro de masa. ¿Vale? Si incluso llegara a estirar los brazos por encima de la cabeza con un peso en la mano, el centro de masa estaría todavía más para allá. Entonces todavía es más carga alrededor de la rodilla. Bien, como podéis ver, lo que ha pasado aquí es que se ha subido la carga de forma exponencial por varios factores. Brazos de momentos muy grandes, ¿vale? Desplazamiento del centro de masa por la carga que ha metido encima, aumento del brazo, del momentum, ¿vale? Aumento de esa masa total, que por tanto necesitas más fuerzas para poder frenar. No haber ensayado antes este ejercicio, es decir, la primera vez que lo había hecho, falta de fuerza en los isquiotibiales. Entonces, todos estos factores juntos han hecho que se lesionen, no el sissy squat, ¿vale? Un poco este es un poco el resumen, es decir, cuando yo meto muchos factores juntos, ¿vale? Que aumentan la probabilidad de lesionarme o aumentan las fuerzas que se están produciendo sobre una articulación, bueno, puede pasar. Igualmente podía no haber pasado, pero obviamente no estuviéramos hablando de esto, ¿no? Si no hubiera pasado, pero hay millones de deportistas por todo el mundo que hacen este ejercicio y no se ha roto nunca, ¿vale? Igual que hay gente que haciendo hombres de banca se ha roto el pectoral, hay otras tantas personas, muchísimas más, que no se ha roto el pectoral haciendo hombres de banca. Entonces no podemos clasificar un ejercicio de malo porque una vez he visto un tío que se ha lesionado y esto es muy malo.
¿vale? O por qué en un ejercicio se producen muchas fuerzas. Pues claro, porque si, además la cuestión muy interesante es que para yo hacerme más fuerte necesito cada vez más fuerzas, ¿bien? Pero tiene que ser progresivo. Entonces, si yo me quiero hacer más fuerte, si yo levanto 100, mañana tengo que levantar 105. Y claro, pero a la vez levantar demasiado deprisa aumenta la probabilidad de lesión, pero levantar gradualmente disminuye la probabilidad de lesión. ¿Bien? Aquí es donde está un poquito el juego, ¿no? Que la gente, claro, con un pensamiento muy lineal podemos pensar, más peso, más fácil que me lesione. No, más pesos, más te adapta, menos probabilidad de lesión. Pero claro, hay que hacerlo de forma, digamos, inteligente, ¿no? Por esto nosotros recomendamos siempre al inicio, sobre todo a la gente que empieza a entrenar, que tenga un entrenador, ¿vale? Justamente por estas pequeñas cosas, porque tú a lo mejor vas a entrenar y dices, muy poco peso, me voy a poner más. Pero claro, ¿qué está suponiendo ese aumento de peso tan repentino? ¿Vale? Brutal, Antonio. Por lo que entendí, y ya para resumir, sé que lo nombraste en varias ocasiones, no quiere decir que el ejercicio sea lesivo como Uh tal, o -huh. que haya un ejercicio que sea lesivo, pero entonces, teniendo eso en mente, ¿cuáles serían, o cuáles serían, vamos a decir, por ejemplo, unos 3 pasos, aunque sabemos que pueden haber más, 3 pasos que alguna persona que esté viendo este video, que, digamos, esté empezando, sea principiante, entre principiante e intermedio, que esté empezando a entrenar, que no tenga demasiado tiempo, pueda hacer para poder hacer un ejercicio o hacer, por ejemplo, este ejercicio o cualquier otro, porque hasta de las sentadillas, hay mucha creencia de que las sentadillas son lesivas, son Uh malas para -huh. las rodillas, hay Sí. muchas mil y un creencias sobre esto. Entonces, para alguien que esté empezando a hacer sentadilla, para alguien que esté empezando a hacer CC squat, que quiera hacerlos, ¿cuáles serían, digamos, pues, 3 pasos iniciales que pudiesen Vale. hacer fácilmente en el gimnasio que le puedan hacer esta semana? Vale, antes de contestarte a eso, como una frase para que la gente la tenga siempre presente, ¿no? Realmente, basándonos en la definición de lo que es lesivo, ¿no? Que es algo que te lesiona o potencialmente que te podría llegar a lesionar, realmente todos los ejercicios en papel son lesivos, es decir, todos son potencialmente lesivos. Bien, ahora, lo que lo va a ser lesivos o no lesivos va a ser como nosotros apliquemos todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Lo primero, el primer paso para mí fundamental siempre es valorar la persona. Es decir, hacer una evaluación de la persona. Imagínate, si yo no tengo, imagínate, la movilidad para levantar el brazo hasta aquí, ¿cómo te voy a pedir que me haga un snatch? ¿No? Es decir, ¿cómo te lo voy a pedir? Si no puedes. Y entonces, si lo consigues hacer, pues la probabilidad que te lesiones puede ser alta. Pero el problema no es el snatch, el problema es que tú no tienes la movilidad suficiente para hacerlo. Entonces, primero siempre una evaluación. Cuanto mejor hagamos la evaluación, más seguridad tendremos, ¿vale? Es decir, menos probabilidad de lesión. Siempre hablamos de probabilidad, es decir, nunca vamos a estar seguros, esto también es importante, nunca vamos a estar seguros al 100% que la persona que vaya a ejecutar un ejercicio o que nosotros cuando vayamos a ejecutar un ejercicio no nos vayamos a lesionar, porque la lesión siempre es multifactorial. Bien, pero claro, yo puedo aumentar la probabilidad o disminuirla. Entonces, si yo lo primero que hago es valorar la persona, bien, imagínate, ¿ha hecho sentadilla alguna vez? No. A nadie se le ocurriría poner 100 kilos a una persona que nunca ha hecho sentadilla, ¿no? Primero dice, bueno, si nunca la ha hecho, pues vamos a aprender a hacer sentadilla, sin peso, con ayuda, con un TRX, con unas sillas, ¿no? Enseñamos poco a poco. Pues aquí igual, ¿ha hecho alguna vez un sissy squat? No, pues entonces vamos a hacer muchas cosas que hay antes, ¿no? Por ejemplo, desde rodilla, ¿no? Un nórdico de cuádriceps, ¿no? Que es como un Nordic hamstring, pero de cuádriceps arrodillados, o hacer ese mismo ejercicio con la misma máquina, pero en vez de hacer una extensión de cadera, quedarnos en flexión de cadera, como una sentadilla, hacer sentadillas, ¿no? Hacer extensiones de rodillas, todas estas como progresiones para poder llegar a un ejercicio que me va a requerir mucho, ¿vale? Y a lo mejor esto lo voy a hacer dentro de un año, no lo voy a hacer mañana. Pero yo quiero hacer sissy squat, pues a lo mejor no estás preparado hasta dentro de un año, ¿no? Bien, porque al final es un ejercicio muy exigente, incluso si lo hacemos sin carga externa. Entonces, primero valorar la persona si realmente tiene, yo siempre digo, si tiene los mínimos para poder ejecutar un ejercicio, ¿no? Entonces, ahí entraría la valoración de la movilidad, de la fuerza que tiene, de la capacidad de control que tiene, de las técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, lo segundo es valorar, en este caso, el ejercicio que vayamos a hacer. Es decir, hacer algo parecido a lo que he hecho yo, hacer un pequeño análisis biomecánico de qué fuerza, ¿vale?, se van a producir dentro de este ejercicio.
¿vale? Y entonces el tercer paso, ¿cuál sería? Comparar cómo estás tú y lo que requiere ese ejercicio. El tercer paso sería como calcular un ratio entre tú estás aquí y el ejercicio estás aquí. Te falta todo esto para poder llegar. Si tú estás muy por debajo, la probabilidad de que te lesiones es muy grande. Si tú estás muy cerca, la probabilidad de que te lesiones es menor. Y esto nosotros lo aplicamos no solo al ejercicio, sino al deporte. Nosotros cuando estamos recuperando a una persona después de una lesión, imaginamos que queremos volver a jugar al fútbol, al rugby, al fútbol americano. Claro, si la demanda del fútbol americano estás aquí y tú acabas de salir del quirófano por una operación, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, pues la distancia es muy grande. Si yo te digo mañana vuelve a jugar, la probabilidad de que te lesiones es muy alta. Entonces, cuanto más fuerte te haga, más rápido, más ágil y cada vez te integres más en el juego, pues tu probabilidad va a disminuir. ¿Vale? Pero igualmente, cuando yo creo que tú estés listo, igualmente te puedes lesionar, que esta es otra de las cuestiones, ¿no? Que es siempre hay como una pequeña parte que nosotros dejamos al azar, ¿vale? Entonces siempre nos movemos en un entorno de riesgo e incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces podemos controlar la mayor parte de la variable y esto va a reducir el riesgo, pero siempre va a haber riesgo, ¿no? Es como decir, mañana voy a emprender, me voy a montar una empresa. ¿Cómo sé si me va a ir bien? Bueno, si tengo varias cosas bien montadas, es probable que me vaya bien, pero a lo mejor mañana quiebra el mundo y yo me jodo también, ¿no? Y tengo que cerrar la empresa. Pues puede pasar, ¿vale? Entonces, controla los riesgos. ¿Vale? Entonces, esos tres pasos resumidos son valorar a la persona, valorar el ejercicio y calcular la distancia que hay entre la capacidad que tiene la persona y la demanda del ejercicio. Brutal, Antonio. Y desde el punto de vista, digamos, imaginémonos a María, que es la persona del día a día que está entrenando y que quiere ser más fuerte, que quiere probar otros nuevos ejercicios. ¿Cómo pudiésemos quizás decirle o darle una forma que pueda ella hacer esta valoración? Porque, por ejemplo, si le decimos a María, María, necesitamos que valores tu movilidad, necesitamos que valores, hay ciertas cosas que quizás como que Sí, estoy bien seguro que se van a quedar como que, ok, ¿cómo hago eso? O bueno, por dónde. lo primero, por eso te decía, lo primero quizá cuando alguien muy, muy principiante que está empezando, siempre que tenga alguien que le asesore, ¿no? Que alguien que te ayude al principio porque tú no lo vas a saber. Realmente el entrenamiento, por eso también estudiamos, ¿no? Lo que entrenamos gente, porque no es algo tan fácil como decir, ah, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque cuando vas a ver qué pasa, el riesgo es alto. Cuando ya sabe o más o menos calcula los riesgos, va a ser más fácil, ¿no? Tú imagínate que mañana quiere ir a saltar en paracaídas, ¿vale? ¿Tú irías solos a probar? ¿Sabes? No, ¿Vale? ¿Cómo se abre el paracaídas? No lo sé. ¿No? Entonces necesito a alguien que me explique. Normalmente, muchas veces, cuando empezamos en el gimnasio, pues suele ser nuestros amigos, alguien que ya está experimentando y demás. Pero al inicio, claro, tú te apuntas a un gimnasio, necesita a alguien, aunque sea un monitor de sala, que te ayude, ¿no? Que te explique un poco cómo funciona el ejercicio. Y si yo quiero probar un ejercicio nuevo, lo que puedo hacer, yo siempre lo que recomiendo es poner el menor peso posible, hacer las menores repeticiones posibles y simplemente ir probando. Aunque no notamos nada de estímulos, voy probando. Que me veo muy bien, que los siguientes días no me ha pasado nada, pues voy subiendo un poquito y muy poco, cada día, hasta que que eso fue lo que hizo el muchacho del ejercicio, solamente que le, a lo que comentas, habría que añadirle, el muchacho quizás inició bien probando el ejercicio sin peso, pero a lo que comentas quizás hay que añadirle el tema de la paciencia. O sea, Sí, claro, lo hizo todo en el mismo día, en la misma sesión. Claro. Por eso digo, no, si tú nunca has hecho un sissy squat, ¿vale? Yo no empezaría por el sissy squat, empezaría como con una regresión del sissy squat, lo que decía antes, ¿no? Simplemente intentas sentarte y ni tan siquiera llegas a 90 grados, como una sentadilla. Dices, no, no puedo llegar a esta sentadilla profunda porque me caigo hacia atrás, ¿no? Pues te sientas en una silla. Pues aquí igual, simplemente me siento. ¿Que ahora me veo un poquito más fuerte? Pues me voy echando un poquito más hacia atrás, pero ya esta progresión no la hago en la misma sesión, la hago la siguiente vez que me vuelva a tocar este ejercicio, ¿vale? Porque así le doy también el tiempo al cuerpo de recuperar, porque por ejemplo cuando el nivel de fatiga es mayor, la probabilidad también de lesión también aumenta, ¿vale? Porque si el músculo está más cansado, pues puede ejercer menos fuerza, entonces me puedo lesionar, ¿no? Y también yo pienso menos cuando estoy muy cansado y entonces puedo tomar decisiones más arriesgadas, ¿no? Entonces, simplemente probar este ejercicio con la menor carga posible. Imagínate un ejercicio todavía más sencillo, ¿no? Como un chest press en una máquina, pues en vez de probar poner todas las placas y todas las pesas, pues pongo el mínimo y lo hago. Imagínate, hago 5 repeticiones.
pues ya está. Con hoy ya está, solo hago esto. Pues la próxima vez que me vuelva a tocar el chest press, pues pruebo a hacer lo mismo, pero 2 series o 3 series, ¿vale? Y luego voy subiendo repeticiones, todavía con la misma carga, ¿vale? Y ahora, dentro de poco a poco, que ya me voy conociendo, voy viendo qué tal, si puedo llegar a ciertos ángulos y demás, pues le voy subiendo a la siguiente placa. Claro, lo que tú decías, justamente lo que le pasa a mucha gente que se apunta al gimnasio es que no tiene paciencia, ¿no? Entonces, como se arriesgan mucho. Cuando tú te arriesgas mucho, pues te puede hacer mucho daño, ¿vale? Como jugar todo el dinero, ¿no? A una casilla, pues aquí igual. Entonces, si tú vas al gimnasio el primer día, te quiere meter mucha caña, ¿no? Como se dice aquí en España, pues intenta hacerlo todo y todo al máximo. Imagínate, me apunto al CrossFit y hago toda la rutina que me han dicho, ¿no? Que esa que sale en la tele. Pues muy probablemente te va a lesionar. Ahora, puede que no te lesione, pero muy probablemente te va a lesionar. Si yo el primer día que voy al CrossFit, primero me están enseñando la técnica, un poco de trabajo de movilidad, poco a poco me voy ambientando y al final del año ya hago un boot completo, pues tu probabilidad de lesionarte va a ser mucho menor. Que aquí pasa lo mismo, ¿no? Con el CrossFit. El CrossFit es lesivo, ¿no? El CrossFit no es lesivo. Lo que pasa es que la gente lo quiere todo, lo quiere ya. Quiero adelgazar para el verano y estamos a lo mejor en abril. Pues claro, tenía que haber empezado un poquito antes, ¿no? Igual, me quiero poner súper fuerte, entonces me voy a poner 100 kilos de banca y voy a hacer todas las repeticiones posibles hasta el fallo. Pues es normal. Conforme nos vayamos conociendo y vamos notando nuestras también percepciones de estoy cansado, no estoy cansado, esto me duele, esto no sé qué, esto no me sienta bien y demás, ya poco a poco vamos hilando cada vez más. Pero lo que decía, quizás la mejor recomendación es que al inicio acudan a alguien, ¿vale? Si puede ser profesional mejor, alguien que te ayude, que te asesore, que sepa evaluar bien los riesgos, ¿vale? Y cuando ya te hayan un poco iniciado en todo esto y tú empieces a aprender, a leer y a conocer cosas, nosotros, por ejemplo, explicamos muchas cosas a nuestros clientes para que ellos mismos aprendan, ¿no? Porque bueno, no van a estar siempre con nosotros, un día van a ir al gimnasio solo y tienen que saber hacer las cosas. Entonces, esto poco a poco, ese aprendizaje, al final ellos van a poder ser independientes. Pero sobre todo para principiantes, yo creo, fíjate, para principiantes y para profesionales, es decir, para deportistas muy, muy pro, yo creo que el asesoramiento es importantísimo. Para la gente que está en medio, no tanto. Porque a lo mejor voy al gimnasio pues todos los días y ya está, ya me han enseñado, ya sé hacer las cosas, pero tampoco voy a competir. Ahora, si necesitas competir, necesita alguien que te mida todo al milímetro. Y si estás empezando, necesita alguien que te mida todo al milímetro. Pero si tú estás entre media, que simplemente vas ahí y ya está, has aprendido a hacer los ejercicios básicos, no vas a salir de ahí, pues realmente el riesgo que te lesione es bastante más bajo. Brutal, Antonio. Entonces, resumiendo, sé que mencionaste, nada, lo más importante primero, buscar a alguien que nos asesore, buscar a alguien profesional que nos asesore y luego una vez que tengamos cierto nivel, sé que mencionaste las regresiones, Sí, mencionaste, bueno, hablamos de tener paciencia, hablamos de eh, hacer la menor cantidad de repeticiones, la menor cantidad de peso e ir probando. Esas son como digamos, tus recomendaciones principales, sí, ¿correcto? sí, sí, sí. Brutal, Antonio, brutal. Estuvo, yo aprendí, te confieso que aprendí muchísimas cosas y refresqué muchísimas cosas que había visto en clases de la universidad y te agradezco muchísimo el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas aclarado y que nos hayas hablado de este mito de ejercicios lesivos o no lesivos y que creo que todas estas recomendaciones y todo lo que vamos a mostrar acá va a poder ayudar a muchas personas a poder reconocer cuando vemos mil y un cosas que vemos ahorita en las redes sociales sobre, vemos como en inglés se dice statements, pero en español estoy buscando la palabra, vemos como declaraciones como que son un extremo o el Absolutistas, otro. ¿no? Sí, absolutistas. Sí. Exacto, esa palabra perfecta. Pero creo que el entremedio que no se habla es el que tú estás compartiendo y me parece brutal que lo estés haciendo. Sí, al final el mensaje absolutista es más fácil de creer, ¿vale? Que los grises, porque parece que no te quieren mojar, ¿no? Dice, ¿eres de derecha o de izquierda? ¿No? Eres, ahí en Estados Unidos eres demócrata o republicano, ¿no? Como que no te quieren mojar, ¿no? Y a lo mejor pues tú estás de acuerdo con algunas cosas y con otras no. Pues aquí con el ejercicio pasa algo parecido, ¿no? Y con la nutrición más de lo mismo. Al final lo que venden mensaje absolutista venden más, porque es más fácil de creer. Cuando tú te mueves en escala de grises, claro, es bastante más difícil de creer porque, claro, tiene que tener un conocimiento bastante más grande como para moverte en esta escala de grises. Mientras decir esto está bien, esto está mal, pues muy fácil. Es decir, yo no tengo que pensar, ¿sabes? Esto está bien, no lo haga, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y así es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando tú tienes que pensar,
ahí ya donde empieza, ¿no? Un poco todo lo complicado. Brutal, Antonio, brutal, me encantó eso de la escala de grises. Antonio, te agradezco muchísimo el tiempo por compartir esto aquí con nosotros y también a tu comunidad, que seguramente algunos van a estar viendo esto, les agradecemos todos. Y si hay algo que quieras comentar para cerrar, o dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir y ver el post que compartimos por acá y ver todo lo que compartes, puedes Vale, dejarlo por acá. bueno, primero, pero gracias a ti, Ibrahim, para invitarme y compartir ese tiempo también con tu comunidad. Y bueno, para la gente que me quiera seguir, suelo hacer posts sobre esto, ¿no? Pues sobre reflexionar un poquito sobre las cosas, ¿no? Sobre todo últimamente con cuestiones relacionadas con la biomecánica, que veo que a la gente le gusta bastante y le estoy dando un poquito más de caña ahí. Simplemente buscándome en redes, Antonio Piepoli, sobre todo en Instagram, aquí, como pone aquí, Piepoli. En Instagram, sobre todo, es donde estoy un poquito más activo. También tengo algunos podcasts que ahora mismo están un poco parados, donde entrevisto a otros profesionales, un poco como hemos estado haciendo aquí, unas charlas sobre esto. Pero esto, sobre todo en Instagram por ahora. Ahí también luego van a encontrar toda la información y también sobre cursos y otras cuestiones que suelo hacer. Si necesitan ayuda, asesoramiento para recuperar alguna lesión, por ejemplo, si han hecho un ejercicio y se han lesionado, para ver cómo volver a rendir otra vez, ¿no? Por ahí me pueden ver y nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y nada, nos vemos en la próxima emisión. Un saludo. Chao.